amigos, bienvenidos a Línea Médica. Es un gusto estar con ustedes. Los saluda el doctor Gutiérrez Gómez Trujillo. El día de hoy vamos a platicar sobre lesiones de la rodilla y qué cosa o qué debemos hacer. En estas lesiones de una articulación que cada vez con mucho más frecuencia se ve afectada, que vamos viendo cómo con más frecuencia tenemos este tipo de lesiones que ameritan de un tratamiento adecuado. En la historia natural de todas las enfermedades, hemos integrados en un cuadro todo lo que deberíamos hacer con cada una de las patologías. Y es que la rodilla es una articulación de tipo sinovial, es decir, que produce líquido sinovial. Es una articulación grande, tiene varios huesos trabajando ahí. Estamos hablando del fémur, de la tibia y de la rótula, y va a tener ligamentos, va a tener el tendón rotuliano. Aquí observamos los ligamentos cruzados, que son los que están en la esferita, y luego los colaterales, lateral y medial, y el tendón rotuliano que viene con la rótula. Entonces vamos a observar cómo tiene un movimiento discreto cuando está flexionado y cuando está en extensión. Entonces, cuando se flexiona, el menisco se va un poco hacia atrás. Y luego vemos estas estructuras que son los meniscos. Del lado izquierdo observamos esta estructura en forma de C, que es el menisco medial, y de este lado derecho una estructura casi circular que es el menisco lateral, que van a servir como amortiguadores y además para hacer una forma más congruente de la articulación. Y aquí en la parte de abajo vemos el ligamento de la jufa o ligamento de la grasa de la rodilla, que cuando es en exceso, entonces va a provocar dolor. Aquí observamos cómo la sinovial, que es la productora de líquido sinovial, puede hipertrofiarse, como es el caso de la artritis reumatoide, y en estos casos el tratamiento más va a ser tratando de evitar que se den estas lesiones, y esto es una artritis reumatoide. Entonces, cada vez tenemos mucho más lesionados de la rodilla por los deportes de combate, los deportes de contacto como el fútbol y el básquetbol, y luego vamos a tener un derrame. Este derrame articular, cuando hay ruptura de ligamentos, pues va a ser de sangre. Cuando hay fractura cerca de la rodilla, va a ser de grasa. Y no solamente vamos a tener ese tipo de problemas, que decía que en este derrame articular, cuando hay una lesión traumática de un ligamento, va a haber sangrado. Decíamos que en una fractura puede haber grasa y salida también de sangre. Y en los casos muy inflamatorios no vamos a tener líquido. Ahora, ¿cómo se trata el esguince de la rodilla? Esa lesión que va a ocurrir cuando estamos jugando fútbol y de repente pisamos un hoyo, se va la rodilla hacia atrás, con ese despeje que vamos a realizar jugando fútbol o haciendo la patada en falso. O bien vamos caminando y de repente nos doblamos, es decir, nos vamos en genuvar o genuvalgo, y esto nos produce elongación o ruptura de los ligamentos. Bien, de inicio, en los esguinces de rodilla, pues lo indicado sería utilizar hielo, el RICE, reposo, hielo, compresión, esto sería, y elevación de la extremidad. Esto va para todos porque en las lesiones de la rodilla, el hielo lo que va a hacer es evitar que se inflame, evitar el dolor, evitar que sangre. Así que son muchas las ventajas que tiene el hielo para utilizarlo en la articulación. Hay que colocar una toallita encima y luego el hielo envuelto en bolsas de plástico por un promedio de 20 minutos cada 2 horas o bien 10 minutos cada hora. Esto con respecto al esguince. Con respecto al derrame articular, que también pudiera ser por un aumento del ácido úrico. Por eso es importante, yo veo en la consulta, con qué tanta frecuencia les aspiran la rodilla. En el caso de la gota, podría entenderse porque hay que analizar el líquido para confirmar el diagnóstico, pero cada punción arriesgamos al paciente a una artritis séptica. Entonces sí debemos tener cuidado con las indicaciones precisas para cuándo debo hacer una artrocentesis. Ahora, esta sinovitis ya veíamos que podría ser por una artritis reumatoide. El dolor del retináculo lateral, va a ser del lado de la rodilla, en la parte de afuera, porque aquí tenemos una rodilla, esta, y entonces vamos a ver cómo en un momento dado vamos a tener el dolor en la parte lateral, es decir, vamos a tener desgarro de los meniscos, esas estructuras que les estaba mostrando, que serían estas, y menisco discoide, es decir, que estos meniscos no tienen centro, sino que están rellenos, y los desgarros de los ligamentos cruzados anterior o posterior. Entonces, en todos estos casos, otra vez el manejo es el mismo. Si hay algo agudo, vamos a aplicar reposo, hielo, vamos a vendar y vamos a elevar la extremidad. Debe tener reposo la articulación, sí, y el reposo se logra a través del uso de muletas. Ahora, puede haber plicas sintomáticas, esto es unos repliegues de la etapa embrionaria que se quedan acá y que luego son culpables de que brinque la articulación
y además de que duela. Ahora, las lesiones condrales y las condromalasias pues van a ser lesiones del cartílago que se van a lesionar y también nos van a provocar dolor. ¿Qué más nos puede provocar dolor? Que algo dentro de la rodilla se suelte. Podría ser un pedazo de huesito, una calcificación que pudiera dar vueltas dentro de la rodilla y esto va a ser un cuerpo extraño intraarticular. También es frecuente dentro de las lesiones de la rodilla el pinzamiento del paquete adiposo, es decir, la grasa está aquí abajo del tendón, esta parte, ¿ya? Uno se cae, golpea fuertísimo ahí, sangra, se inflama y eso provoca dolor cuando estamos parados, dolor cuando bajamos gradas y cuando estamos en sillas muy bajas. Por supuesto que hay lesiones de la enfermedad articular degenerativa, que es esta patología que se llama artrosis, y en el caso de la rodilla vamos a llamarla gonartrosis. También podemos tener de lesiones una infección, sobre todo en los pacientes que son diabéticos, que tienen inmunosupresión. En ellos el dolor puede deberse a esta infección. Aquí observamos cómo se ve el líquido sinovial cuando tiene pus. Aquí observamos todo esto. Miren el color. Esto es cuando el líquido sinovial está seco. Ahora, aquí vemos la rodilla de enfrente, la rodilla del lado derecho, también está muy inflamada o aumentada de volumen. Hay algunos estudios que nos pueden orientar como la gamografía ósea para detectar otro tipo de lesiones que ya no son traumáticas, sino son ortopédicas. Ahora, hay algunos problemas como la artritis reumatoide, donde la articulación se convierte en el órgano blanco. El cartílago se puede lesionar, como pueden ver ustedes en la imagen superior izquierda, en la letra G, cómo se hace una grieta en el cartílago y vamos viendo cómo se va deshilachando, cómo va soltándose pedazos de cartílago y ese tipo de lesiones se llaman artrosis de la rodilla. Aquí estamos viendo una radiografía de frente de una rodilla que está en carga, es decir, está parado y vemos cómo pinza de un lado y esto ya es una gonartrosis muy severa que pudiera requerir incluso una prótesis. Aquí vemos una imagen de un menisco roto y esto generalmente pueden ser los comienzos de esa artrosis. ¿Qué factores tenemos predisponentes para las lesiones? La edad, por supuesto, la gente más joven practica deportes más fuertes, el sexo, la herencia, la obesidad, la hipermovilidad, es decir, los muchachos o las muchachas que traen un Ehlers-Danlos o tienen muy elásticas sus articulaciones. Lo demás es lo más común, los traumatismos y los deportes de contacto. También factores predisponentes, el cómo estamos desarrollando los deportes, porque no estamos siendo cuidadosos en la planeación. Aquí observamos problemas degenerativos. Vean cómo en la imagen del lado izquierdo se observa ese espacio cerrado de las articulaciones de los lados de adentro. Aquí observamos al revés. Aquí es del lado de afuera. Ahora, estas lesiones severas de los meniscos pueden darnos así como una ranura de osteonecrosis y entonces se pierde el hueso subcondral. Un menisco normal, tenemos que observarlo así como una forma semicircular. Vemos el centro donde está la meseta tibial o la parte de abajo de la tibia y aquí observamos un menisco roto. En esta imagen vemos cómo con esas lesiones que mencionábamos, una caída de rodillas, se puede lastimar la rótula, que es este hueso que estamos viendo en la parte de arriba. Aquí se reblandece el cartílago. En el estadio 2 vamos a ver cómo se deshilacha y para el estadio 3 cómo pierde ya el cartílago. Estas imágenes que estamos viendo en la letra C es cuando un cartílago está sano. Lo de arriba la rótula, lo de abajo es el fémur. Lo mismo en la letra D, este cartílago está sano. Bien, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer en la lesión? Me han mandado muchas preguntas y me comentan de varios lados. Les agradezco la atención que siempre tienen para este programa de Línea Médica. Una sí es correcta que se riegue el líquido. El líquido sinovial no se riega. Tenemos dentro de la rodilla 4 centímetros. De 4 a 6 es lo que refiere INSAR, uno de los grandes autores de cirugía de rodilla. 4 a 6 centímetros es muy poquito, es como un poquito de lubricante para que la rodilla funcione bien. Cuando hay un traumatismo, puede provocarse que se produzca más. ¿Cuánto? 20, 40, hasta 80 mililitros. Y eso es una cantidad grande que para mejorar la movilidad, para quitar el dolor, puede ser necesario que se aspire, pero debemos tener cuidado de que no sea todas las ocasiones, porque entonces estamos arriesgando a provocar una artritis séptica, es decir, una infección de la articulación de la rodilla. Bien, los cuidados generales, los que mencionaba, aplicar hielo, 20 minutos cada 2 horas, ¿cuántos días? 3 por lo menos, el uso de muletas, el evitar el apoyo y por supuesto el acudir a su médico para que pueda revisar.
o revisarla. ¿Qué otras dudas nos han planteado? ¿Qué si cuando se opera un paciente de rodilla queda peor? Es conveniente que platiquen con su médico tratante, con el médico de su confianza. La mayoría de las cirugías que operamos, todas les tienen que ir bien. Y cuando digo bien, es que le va a ir mejor, no peor. Se operan para mejorar. Pero para evitar las cirugías, necesitamos prevenir las lesiones. ¿Y cómo vamos a prevenir las lesiones? Haciendo calentamiento antes de entrenar, haciendo enfriamiento después de entrenar y teniendo músculos sobre la parte media de la articulación. Es decir, si esta es la rodilla, la parte media sería acá. Tenemos que ver que la persona tenga músculos muy fuertes para que tenga unas rodillas sanas. ¿Cuáles son los estudios que nos van a permitir saber qué lesión tenemos? Hoy por hoy debería ser la resonancia magnética. Siempre les solicitamos unas radiografías AP y una lateral de la rodilla y luego les pedimos un eje mecánico o una radiometría pélvica. ¿Esto para qué? Para que podamos ver cómo están las caderas, los tobillos y las rodillas y saber cómo deberíamos hacer que nuestras rodillas sean más sanas. Tenemos que evitar los movimientos rotacionales, tenemos que educar a nuestras rodillas. La mayoría de las lesiones son o por traumatismo directo o porque estamos parados y de repente hacemos un giro brusco y nuestro cuerpo no gira completo. Ahí es donde se rompen los meniscos. Si se va un poco hacia atrás, se rompe también el ligamento. Así que, contestando a sus preguntas, está indicada la infiltración. La infiltración de la rodilla cada vez cae más en desuso. ¿Por qué? Porque cuando la rodilla duele es por algo. Y los médicos debemos buscar qué es lo que duele y por qué duele y darle tratamiento. Ya no la inyección de un esteroide para que desinflame y el paciente se sienta bien. ¿Por qué? Porque estas lesiones obviamente deben tratarse para que no vayamos a tener complicaciones de estas lesiones. ¿Qué otra medida preventiva? Usar zapatos adecuados para el deporte, para correr, para saltar. Otra cosa más, sí, planificar nuestros entrenamientos. Todo esto va a mantener una rodilla sana. Y si la rodilla se encuentra fuerte, se encuentra sana, por ende, todo el cuerpo debe estar igual, porque tenemos mente sana en cuerpo sano. Y no se olviden de mandarnos las preguntas y además de encontrarse en este programa de Línea Médica, donde le vamos informando sobre lo que tiene que hacer con su salud. También los invitamos a ver los programas de los miércoles de Guerreros de la Paz, los días viernes de Mundo de Letras, que son de literatura, y todos los programas que nos ofrece Ultimátum MX para que podamos mantenernos bien informados. Amigas y amigos, estas son las lesiones más comunes de la rodilla: lesiones ligamentarias, lesiones meniscales y el más común de todos es un esguince de la rodilla, donde hay distensión, ruptura o desplazamiento completo de la rodilla. Les mando un abrazo y les invito a sonreír. Nos vemos.